Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a otro capítulo de Trafficcast. Mi nombre es Juan Sebastián, Juanse. Soy trafficker, parte del equipo de Trafficker Pro. He estado especializado en una área muy interesante que son los nichos black, el tráfico para nichos black. Y como viste en el título, pues de eso se trata este podcast. Si no me conoces de los antiguos capítulos, de los anteriores capítulos, pues te hablo un poco de mí. Como te digo, soy Juanse, soy trafficker de profesión para Trafficker Pro y otros equipos, pero mi especialidad como tal o el área en que también me desenvuelvo es el desarrollo personal. Soy coach de desarrollo personal y estoy en constante crecimiento en ese área. La parte pues de autoconocimiento relacionado con espiritualidad y hábitos saludables y bienestar integral. Es el tema pues que me apasiona y ha sido algo que me ha permitido de pronto desde el tráfico conectar con gente maravillosa, con coaches, mentores, porque precisamente es el área con el que nosotros nos relacionamos más. Nuestros clientes mayormente son coaches, mentores, psicólogos, terapeutas, entonces desde el área del tráfico he podido también darle libertad a mi alma de conectar con esas cosas pues que tanto me gustan. Y bueno, en este caso, por ejemplo, por situaciones de la vida me llevaron a trabajar con nichos black, a trabajar con temas de contingencia para precisamente un cliente que es un coach en el área pues de intimidad masculina. Esto me ha traído una serie de aprendizajes que traté de condensar lo mejor posible en una lista de aprendizajes que puse en este Trafficast para ti, para que tomes notas si es que estás por ahí llamadito de pronto a pautar en esta área, o si has escuchado el término contingencia en todo este proceso de tráfico que llevas, en este proceso de conocer el marketing digital y quieres saber un poco más de eso, pues bueno, de eso se trata este podcast. También estoy en un proceso de aprendizaje con esto. He tenido 3 personas de las cuales he aprendido bastante. Y cada uno, curiosamente, por sus intereses individuales, tiene una contingencia diferente. Y dentro de ese compendio de aprendizajes, pues sale la que nosotros vamos a plantear. Aquí en un momento, en unos 10 minutitos, te voy a hablar de cuál es la diferencia en esos dos caminos que identifico yo que te llevan a generar una contingencia, a necesitar una contingencia. Bueno, 3 caminos que te llevan a necesitar una contingencia, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué hace Black a un nicho Black? Y es muy sencillo, si tú ya llevas un tiempo en el área del marketing digital, sabes que tenemos nichos. Un nicho es un punto, digamos, en específico en donde por intereses definidos se congrega una comunidad en torno a un experto o en torno a un tema. Eso es un nicho, el nicho de música. Ahora hay un subnicho de música hip hop y cosas por el estilo. A un nicho black lo que lo hace black es el hecho de que los tópicos, los intereses y los temas de los que habla no son precisamente muy acordes o amigables con las políticas de publicidad que maneja cualquier plataforma, ya sea Facebook o sea Google o cualquier otro tipo de plataforma que tenga temas de publicidad. Estos intereses tienen una relación directa con el bienestar, la psicología, con temas de sumo interés para los usuarios. Y algo que tienes que tener en cuenta es que lo más importante para las plataformas de publicidad son los usuarios, porque son los que generan como tal el flujo de dinero, los que generan el negocio en específico. Entonces ellos priorizan demasiado el bienestar de este público. Los nichos black hablamos de temas sensibles para este público. No necesariamente malos, no necesariamente porque sean robos o estafas, sino porque de repente mueven la sensibilidad o se utilizan términos que dentro de la comunicación que Facebook aprueba, pues no son los más aceptables. Entonces eso hace black a un nicho black. Uno de los mayores retos que genera el hecho de trabajar con nichos black, y en este caso para mí, fue un gran reto empezar sin mucho conocimiento. Claramente el punto en el que vos te especialices dentro de un área del tráfico o dentro de cualquier labor, pues requiere un conocimiento porque vas a manejar una especialidad, y el entrar en un área que requiere mucho más conocimiento sin haber tenido tanto conocimiento en el área de tráfico, pues para mí representó un gran reto. Y con esto pues viene la invitación siempre eh, de especializarte o de cada vez adquirir más y más conocimiento en un área, porque se hace muy complejo de repente manejar lo que se tiene que manejar sin un conocimiento previo.
Entonces para mí fue un gran reto y algo que constantemente va a llegar son los bloqueos. Entonces un gran reto es de pronto esa tolerancia a los bloqueos que vienen cuando tú trabajas con nichos black, que de hecho los bloqueos siempre están presentes incluso para áreas del nicho black y mucho más ahorita con el cambio en las políticas que nos dio Facebook en este 2023. Entonces en esos cambios vinieron una serie de cosas desconocidas que nos hicieron caer en bloqueos incluso si no estabas trabajando con nichos black. En ese caso la invitación sería fácilmente o la invitación sería claramente a tener una tolerancia al bloqueo y entender que después del bloqueo vienen muchas cosas buenas de las cuales te voy a hablar en un momento. ¿Qué hay que tener en cuenta para pautar en nichos black? Una de las palabras más importantes que aparece cuando tú trabajas en nichos black es contingencia. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Para todo área, para todo tipo de nicho que tú pautes o todo tipo de negocios que tengas en internet, deberías tener una contingencia. Dependiendo tu nicho, tu contingencia debe ser más profunda o más compleja que otras. Si trabajas con nicho black, tu contingencia, dependiendo la clase de nicho black que tengas, va a ser más compleja que la otra. En este caso, te voy a hablar de lo que significa una contingencia, que es un término que de repente lo escuchamos mucho, pero no tenemos claro qué es. Este concepto que te voy a dar de contingencia es el concepto que yo he generado a partir de la experiencia que llevo trabajando estos meses en un nicho black. Y es básicamente dos cosas. Uno, una contingencia te permite no perder la capacidad publicitaria. Una contingencia te permite que aunque tú tengas un bloqueo en alguno de tus activos publicitarios, puedas permitirte seguir pautando. Por otro lado, está el hecho de que la contingencia te permite no perder la información que tiene tu píxel. Aunque tú tengas un bloqueo en alguno de tus activos, la contingencia te va a permitir de alguna forma conservar uno o más píxeles sanos con la información pues, de tus clientes, lo cual es sumamente importante a la hora de pautar. Creo que todos hemos sentido, o los que llevan tiempo pautando han sentido como esa frustración que genera perder un píxel con toda la información de los clientes, las listas, los públicos. Entonces de eso se trata la contingencia. Uno, no perder la capacidad publicitaria y dos, no perder la información. Tipos de bloqueos. Y aquí, de hecho, la primera entrada que tuve yo a esta área fue muy chistosa porque de repente suena un poco mítica, o sea, es una historia de repente que algunos decían, uy, ¿será que es verdad? ¿Será que no es verdad? ¿Este tipo de bloqueo existe o no? Y en el proceso de vos practicarlo, en el proceso de vos empezar a pautar, te encuentras con que hay muchas cosas bastante extrañas y en estos tipos de bloqueos. Y empezamos por lo más sencillo, a ti te restringen un anuncio. Tienes todo un ecosistema publicitario que si estás en este podcast ya lo conoces. Y parte de eso son los anuncios. Te restringen un anuncio, te bloquean un anuncio. Ese es el primer bloqueo. Vos lo puedes mandar a revisión o apelar la decisión de este bloqueo. Sobre esto está también las restricciones a las fanpage. Una fanpage de pronto por comentarios que vienen del mismo anuncio o comentarios reiterados dentro de la plataforma que, como te digo, Facebook prioriza muchísimo la experiencia de sus usuarios. O sea que si tu página está generando muchos comentarios negativos, Facebook percibe eso y te dice, hey, por aquí no es, hey, estás tratando mal a mis usuarios están pasando la mal en tu página y te pueden bloquear. Un bloqueo que va más allá sería un bloqueo a la cuenta publicitaria, que estos pueden venir por distintas razones, principalmente el error. Siempre Facebook lo que no entiende, lo bloquea. Lo que no comprende por qué o para qué se hizo, lo bloquea. Y te manda muy simple a unos, digamos, esto se me viene a la cabeza en este momento y es a los checkpoints. Los checkpoints van a ser esos momentos en los que Facebook suspende tu acción y te lleva a tener que tomar una acción para eso. Validar tu correo electrónico, volver a entrar a Facebook, enviarte un código a un número de celular que hayas registrado. Todos estos son checkpoints que te aparecen en el proceso de publicitar o no. Bien, cuando te restringen la cuenta publicitaria, usualmente te suelen pedir verificación de identidad. Y aquí te voy a dar un hack súper importante para la verificación de identidad. La cédula, si eres colombiano, la cédula colombiana no tiene la fecha de nacimiento delante, por lo cual si tú puedes utilizar pasaportes para validar identidad en Facebook sería mucho mejor, porque él necesita validar tu nombre, tu rostro y tu fecha de nacimiento. Hay black hacks, bastante black por ahí,
que hablan de cambiar algunos datos o cambiar algunas imágenes dentro de estos documentos validados por Facebook, y esto te va a permitir cierta facilidad a la hora de verificar tu identidad. Pero si puedes utilizar documentos legales, legítimos, pues sería mucho mejor. Porque a Facebook le encanta tener claridad sobre lo que tiene dentro de su plataforma. Y la idea no es estar siempre oculto entre las sombras, sino más bien darle la mayor cantidad de información posible a Facebook para que tú puedas pautar. El siguiente bloqueo que viene es el bloqueo al Business Manager o BM como lo conocemos. Esto ya es un poco más delicado y viene por tantos bloqueos a las cuentas publicitarias. Te voy a dar un pequeño consejito. Muchas veces nos bloquean los BM y solo tenemos un administrador. Este administrador envía revisión al BM y se la rechazan y perdimos un BM que quizá pudo haber sido recuperado por otro administrador que hubiese tenido si así lo hubiese tenido. Entonces, en este caso, una de las principales claves que te voy a dar es ten mínimo 2 administradores por Business Manager, y si puedes crear links de acceso para administrar el BM sería mucho mejor. Estos links duran más o menos 30 días. Tú puedes enviar una solicitud a un correo electrónico, darle al botón cuando te dice como empezar, le das clic derecho, copiar enlace, ese enlace, cualquier perfil del cual se abra ese enlace, te va a dar acceso como administrador al Business Manager. Entonces, ten 3 links de esos por si de pronto los 2 administradores que envían a revisión también se la rechazan y no te da, la decisión es definitiva. Tú puedes abrir ese link y de repente tienes un administrador extra para poder enviar esto a revisión. Entonces sí es importante no dejar caer un BM por desconocimiento o por no tener administradores. Mientras la decisión no sea definitiva, el activo no está perdido, y esto aplica para fanpage, aplica para cuentas publicitarias, para BMs y los activos que vamos a ver después. Más profundamente viene otro activo que también puede ser restringido y es la cuenta publicitaria personal. De hecho, es el activo o uno de los activos más importantes, porque ya eres tú como persona a la que restringen de la capacidad de publicitar dentro de la plataforma de Facebook o dentro de otra plataforma. En este caso, pues Facebook es un poco más incisivo en eso. Si a ti te restringen de manera definitiva la capacidad de publicitar dentro de Facebook, tu perfil básicamente se perdió. Y aquí te voy a hacer un paréntesis de una experiencia que tuve hace poco. Se me perdió una cuenta publicitaria personal que a su vez tenía un BM súper fuerte, y por tener ese BM con otro administrador tuve la capacidad de eliminar este administrador que era el original, el origen del BM, y perder el perfil más no perder el Business Manager. Entonces aquí vuelve y se recalca la importancia de tener varios administradores para un Business Manager, ¿bien? Entonces te pueden restringir también la capacidad publicitaria, y esto sucede cuando te bloquean muchas cuentas publicitarias, te bloquean el BM, tú vuelves a cometer los errores que te llevaron a este bloqueo y ya en Facebook no te da más oportunidades, te bloquean la cuenta publicitaria personal. También se puede mandar a revisión, muchas veces cuando sos por problemas de identidad, verificas identidad, te lo devuelven, pero si la decisión es definitiva, este perfil a nivel publicitario se perdió. Después de hablarte de todos estos temas, de cuáles son los tipos de bloqueos, bueno, ¿por qué te bloquean a ti? Y aquí es muy importante tener en cuenta una serie de cosas. Uno, tus acciones dentro de la plataforma. Facebook lo sabe todo dentro de su plataforma. Tiene una serie de recursos de inteligencia artificial y personas que revisan qué haces tú y cómo lo haces dentro. Y esto va desde comentarios que tú des o comentarios que recibas, va desde el tipo de imágenes que muestres, el tipo de videos, el tipo de comunicación que tengas. Y todas estas acciones se van midiendo, tanto dentro de la parte publicitaria como de la parte que no es publicitaria. Entonces, estas acciones son sumamente importantes medirlas. Tener, digamos, esa claridad de me bloquearon por esto, que muchas veces Facebook es claro en por qué te bloquea, incluso acepta que te bloqueó por error, o muchas veces no, pero tú estar en ese constante análisis de tus acciones y decir, me bloquearon por esto, no vuelvo a repetir este error. Otro punto súper importante es la huella digital, es decir, el dispositivo del que te conectas, celular, tablet, computador. También tenemos la red Wi-Fi de la que te conectas. Entonces, este tipo de cosas se empiezan a conjugar. También está el navegador que utilizas. Todo este tipo de cosas empiezan a conjugar una identidad para Facebook.
Si tú creas muchos perfiles diferentes, pero te conectas desde el mismo computador y te conectas desde la misma red Wi-Fi, pues de repente Facebook te va a poder detectar. Ahora, un gran descubrimiento que hemos tenido ahorita último y que lo estamos apenas poniendo a prueba, y hago esta claridad, lo estamos apenas poniendo a prueba, es el hecho de que tú tienes un mismo computador, pero y tienes una misma dirección IP, o sea, una misma red Wi-Fi, pero cambias el usuario de Google Chrome, no lo conectas desde el mismo usuario, sino que cambias otro usuario, pues básicamente solo por esa característica la huella digital es totalmente diferente. Esto lo vamos a poner a prueba y estamos viendo si realmente funciona. Lo aprendimos de uno de los mentores que tenemos en el área de contingencia. Y bueno, vamos a ver si el trabajo se hizo bien, esto sería bastante efectivo. Y otra parte que es sumamente importante tener en cuenta son las políticas de Facebook. A ti no te bloquean por no cometer un error, aunque también Facebook te bloquea por error y eso es algo que va a pasar, pero la mayoría de veces que Facebook te bloquee por error, vos vas a poder recuperar los activos, eso no hay, digamos, problema, se verifica identidad o se habla con soporte, ellos te ayudan a recuperar la cuenta. Pero en este caso, si tú no conoces las políticas, si no conoces qué palabras utilizar, cómo Facebook evalúa los videos, de repente un pequeño truquillo es que si tú vas a utilizar un video, puedes mover rápidamente aquel objeto que puede violar las normas de seguridad de Facebook o las normas publicitarias, y si lo mueves rápido, pues el sistema de escaneo de imagen no lo va a poder captar y vas a poder mostrar ese objeto aunque sea por un momento. Pero el desconocimiento de estas cosas te lleva a utilizar un objeto que no es debido y tenerlo aquí quietecito, y ahí es donde vienen los baneos. Entonces, importante tener en cuenta el conocimiento de las leyes y de las normas publicitarias dentro de Facebook. Pero tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo hago para darle manejo al tema de la huella digital y de las acciones? Pues las acciones es básicamente conociendo las mismas normas y teniendo acciones normales dentro de estos perfiles, dentro de estos activos publicitarios. Y hay otro tipo de dispositivos, por ejemplo, como VPNs o multilogin, que te permiten camuflar la IP, o los proxies, que te permiten camuflar la IP de la red o te permiten también camuflar la huella de tu dispositivo. Entonces le ponen como una máscara a tu dispositivo, a tu computador, donde si tú tienes un Windows 10 con una serie, pues, de especificaciones, el software le va a mostrar a Facebook otro dispositivo que no es el tuyo. Entonces ya genera como un camuflaje. Nosotros, como te digo, venimos de una experiencia de utilizar este tipo de dispositivos, de este tipo de software, y ahorita estamos empezando a practicar una contingencia muy brutal, muy organizada, que justamente saca los activos de estos software y los vamos a utilizar simplemente en Google Chrome. Pero pues no tenemos la certeza de que esto está funcionando, es algo simplemente que lo hablaremos en futuros podcasts, si realmente esto funcionó o no. Viene de una excelente fuente, pero pues hasta no ponerlo en práctica no lo vamos a poder enseñar fácilmente. Ahora, ¿qué tipos de contingencia hay? Como tal, esquemas de contingencia hay varios, están los isolados, están los de Castillo, que realmente te los van a poder explicar mucho más en cursos de contingencia donde tengan el tiempo disponible para hacerlo. En este caso tenemos un tiempo reducido y no me puedo extender mucho en eso, pero sí te voy a decir los tipos de contingencia que hay dependiendo tus necesidades, y es algo que he podido aprender de las 3 personas que he aprendido, que como te digo tenían intereses personales totalmente diferentes y dado a eso basaban sus contingencias de una manera diferente. Y yo lo pongo tipo contingencia por volumen de venta y contingencia por marca o por camino de marca. Es decir, una contingencia por volumen de venta es esta contingencia donde tú ya tienes un esquema de venta, un evergreen, por ejemplo, un esquema de venta ya probado, que tú montas una pauta y funciona, entonces no importa dónde tú montes la pauta, vas a generar ventas. Yo he visto gente montando contingencias para temas esotéricos, temas de tarot, temas de brujería. Entonces claramente ellos ponen un póster, a la persona no le importa si tiene una marca personal importante o nada, simplemente entra, revisa, compra y sale. Entonces, claro, entra a ser muy efectivo. ¿Vos para qué vas a crear un esquema complejo de contingencias si vos lo que necesitas es montar una publicidad? Entonces, allí tienes un volumen de activos, cuentas publicitarias, perfiles, BMs y una cantidad de páginas y fanpage que te van a permitir todo el tiempo, desde donde sea, estar montando pauta. Como te digo, la contingencia te va a permitir no frenar tu capacidad publicitaria.
Pero aquí entra el punto en el que yo más me he especializado y es del tipo de contingencia por camino de marca. Es decir, yo trabajo con un experto que tiene una marca y todos los activos que nosotros generamos, todos los activos desde los cuales pautamos, giran en torno a esta marca. Curiosamente, aunque es un nicho black y trabajamos con intimidad masculina, hemos empezado a descifrar estos pequeños códigos de Facebook que nos permiten generar activos más fuertes y cada vez tener un activo y utilizarlo por 3, 4 meses. Entonces esto es una excelente señal que nos permite a nosotros generar una contingencia no en tanto volumen, sino más en contundencia, activos roca o activos matriz que llamamos, que nos generan mucha seguridad o que ya tienen una buena identidad delante de Facebook. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Todo activo tiene una identidad. Mientras más desconocido es más fácil que caiga en bloqueo. Entre más te conozca Facebook, entre más dinero hayas gastado allí, más te conoce Facebook. Entonces te va a permitir mucho más la pauta. Entonces, resumiendo, estas son los dos tipos de contingencia o las dos cosas que te llevarían a tener una contingencia. Uno, el del volumen de ventas. Vendes algo que se vende facilito. Dos, el de la marca, en el que ya tienes que crear una estructura que te permita pautar y una fuerza, una contundencia, unos activos roca y que duren más tiempo. Pero paralelo a esto también viene esto. Todos los anunciantes en Facebook deberían tener una contingencia. Seas del nicho que seas, tener páginas de respaldo, seas del nicho que seas, tener Instagram de respaldo, Pixel de respaldo, porque no sabemos en qué momento Facebook cometa un error, un bug, que si conoces este término es algo frustrante cuando te responden y te dicen, no, esto es un bug de Facebook, o sea, no puedes hacer nada, ni siquiera ellos mismos entienden qué está pasando. En este caso, tener una contingencia para eso. 2 de cada cosa, como en cualquier negocio, 2 fanpage, 2 Instagram, Pixel de respaldo, BM de respaldo, varios socios de confianza para tu business manager. Entonces esto es muy importante. Esta sería la otra razón por la que tú tendrías una contingencia, y es para evitar que se te pare tu negocio simplemente por un error de la plataforma. Como dije anteriormente, hay ciertos activos que se vuelven rocas. Y me encanta ese término porque dentro de nuestra experiencia, aquí voy a hablar mucho desde el área del camino de marca, y es activos que por su desempeño, que aunque estemos en nicho black, hemos podido pautar, nos han devuelto el perfil. Porque mira, paréntesis, esto es una pepita de oro. El bloqueo, cuando a ti te llega un bloqueo y tú logras salir de ese bloqueo, el premio es, tu score aumenta durísimo. Este activo que fue restringido y que de nuevo fue devuelto, toma mucha más fuerza porque Facebook dice, valida que lo que tú estás haciendo es tan legal que después de un bloqueo te lo devolvieron. Y eso te ayuda demasiado, demasiado a nivel publicitario a que no caiga tan fácil por bloqueos en anuncios, en cuentas publicitarias. Entonces, estos activos roca empiezan en algún momento dentro de la experiencia a convertirse en unos BMs matriz, es decir, se vuelven los centros de tu plan de contingencia. Claro, él empieza como un BM sencillo, cuenta publicitaria sencillo, a medida que le van dando bloqueos, te los devuelven, bloqueo, te lo devuelven, verificas identidad, de repente puedes verificar, le entregas un dominio en especial, verificas ese dominio, entregas solo un método de pago para este business manager, toma más fuerza y cada vez Facebook va generando una cantidad de información alrededor de un activo publicitario y esto lo hace fuerte. Y para esto te doy una recomendación importantísima. Dale la mayor cantidad de información a Facebook. Es decir, si tienes un business manager, ponle la dirección, así sea falsa. Ponle nombre, ponle número de celular, ponle correo electrónico, sitio web, si verifica el dominio, sí o sí verifica el dominio. Dale la mayor cantidad de información que puedas. Crea activos, catálogos, conjuntos. Crea la mayor cantidad de activos que Facebook diga, esto es un negocio real, esto es un negocio de verdad. Esto te vuelve el activo roca, te permite crear 3, 5, 10 cuentas publicitarias. Creas todas las cuentas publicitarias que puedas, aunque no las vayas a utilizar. Ponle un método de pago individual a esto y empieza a trabajar con esto. Al ser un activo roca, no se te va a caer tan sencillo, no va a ser tan sencillo, digamos, que Facebook te lo bloquee, y ya generas una contingencia alrededor de eso con otro tipo de activos. ¿Qué sucede cuando tienes un activo roca? Pues las cuentas publicitarias y las fanpage ya no caen tan sencillo y te puedes permitir tener 3, 4 cuentas publicitarias,
tener más fanpage, tener mucho más volumen de activos dentro de esto y te va a permitir tener mucho más capacidad publicitaria a nivel económico. O sea, los topes económicos de gasto de las cuentas publicitarias van a ser mayores. Entonces, fortalecer estos BMs, fortalecer estos activos es la mejor contingencia que tú puedes tener. Y aquí viene un tema bien importante. Yo sé que te lo estás preguntando si ya has escuchado este término y de repente hay bastante revuelo con esto y es, ¿qué hago para tener más perfiles publicitarios, para crear estos perfiles? Entonces aparecen dos términos. Uno, comprar perfiles y dos, farmear perfiles. He comprado perfiles y he farmeado perfiles. ¿Qué podemos notar? La compra de perfiles usualmente son perfiles vietnamitas, son perfiles lejanos, perfiles de la India, perfiles de una procedencia no siempre muy clara, una procedencia un poco dudosa y que para el mismo Facebook es un poco extraño. Entonces, de repente es un confuso utilizarlos, aprenderlos a utilizar, aprenderles a dar un calentamiento y no se me hizo muy cómodo trabajar con esto, aunque lo sigo utilizando por experimentación y por ganar conocimiento. Pero aparece el concepto de farmear perfiles, es tú crear un perfil, darle un uso, darle un tratamiento, generar esa confianza de parte de Facebook y de repente el hecho de vos poder tener identidad de estos perfiles te hace que el perfil sea mucho más apto y puedas de alguna forma utilizarlo mucho mejor, darle fortalecimiento hasta convertirlo en un activo roca. Entonces, lo mejor siempre va a ser farmear. Te permite más control sobre los activos, te permite mucho más control sobre la información del activo, edad, nombres, fotos. Y para esto, pues mira, nosotros estuvimos comprando algunos perfiles, algunos conocidos, los cuales nos funcionó muy bien, pero también notamos que si nosotros compramos una foto de la cédula de la persona, compramos la autorización al uso de estas cédulas, al uso de esta información para poder validar la identidad y estamos probando, creando perfiles clones de personas existentes real, pero con documentación real. Nos ha funcionado las veces que lo hemos hecho, por accidente lo hicimos, o por error, digamos, inconscientemente lo hicimos y nos funcionó bien y ahorita de forma consciente lo vamos a hacer y ahí vamos a iniciar a crear un esquema de farmeamiento o de farmeo de perfiles, no sé cómo sería el término, pero vamos a empezar a cultivar nuestros propios perfiles para la contingencia. En este momento estamos bien parados, pero siempre es importante seguir farmeando perfiles, porque no sabemos cuándo se nos van a caer 3, 4 perfiles de una sola movida en un cambio de las políticas de publicidad de Facebook. Entonces es importante tenerlo en cuenta. En conclusión, contingencia nos permite seguir pautando y nos permite no perder la información. ¿Qué implica trabajar con un nicho black? ¿Qué implica el tráfico nicho black? Enamorarse de los bloqueos. Siempre van a llegar y van a llegar en el momento en que menos te lo esperas y quizás cuando menos necesitas que te bloqueen. Cuando más estés vendiendo te va a llegar un bloqueo. Entonces hay que enamorarse de este concepto del bloqueo. Llega el bloqueo, hay una excelente posibilidad de recuperar ese activo y de que se te fortalezca. Si se perdió, pues tu contingencia te permite tener más perfiles publicitarios y ese no es problema, no vamos a parar de publicitar. Pero hay que enamorarnos del bloqueo. ¿Para qué? Para que cuando llegue la frustración no te nuble y no te arruine los demás planes o no te arruine la estrategia de tráfico y de marketing que estés manejando. Entonces esto es un gran aprendizaje. Los bloqueos siempre van a llegar, siempre, siempre, siempre. Hagas lo que hagas, van a llegar. Tengas la contingencia que tengas, la contingencia no te evita los bloqueos. La contingencia te permite no parar tu actividad si llega un bloqueo. Y con esto quiero compartirte algo súper, súper importante y es lo más positivo que me ha permitido o que me ha hecho vivir el tema de trabajar con nichos black. Y es, sacamos adelante un lanzamiento cuando yo no tenía mucha experiencia como trafficker y mucho menos experiencia en el área de nicho black. Y fue un reto tan sumamente grande para mí que representó tanta dificultad a nivel físico y mental que el hecho de haber sacado la contingencia adelante, sacado el lanzamiento adelante, generado ventas, no irnos en rojo, sino realmente tener incluso un margen de ganancia, levantó mi autoestima y permitió que mi confianza en mí mismo se desarrollara a un nivel tal que ni siquiera en estos 3 años
de desarrollo personal que llevo estudiando, leyendo libros, trabajando con gente, escuchando personas, había llegado a ver en mí que fuera tan rápido. Fue literalmente una semana en que mi confianza en mí, en que mi autoestima tuvo un boost, tuvo una aceleración increíble, solo por el hecho de haber trabajado con un tema con el cual de pronto no había trabajado antes, que en este caso es la contingencia en nichos black. Entonces lo mejor de esto es que es un área totalmente desconocida, es un área en el que apenas algunos ya llevan un tiempo trabajando en ella, pero ahorita cada vez más personas y seguimos siendo pocos nos estamos atreviendo a trabajar allí. Porque otro punto excelente de la del nicho black en el área de tráfico es que tiene muy buenos réditos, tiene muy buena rentabilidad. Usualmente por ser temas sensibles, pues también venden mucho. Entonces allí hay un punto muy a favor del tema del nicho black. Trajo para mí un gran desarrollo personal, un desarrollo en confianza en mi autoestima y un desarrollo económico que también es saludable. Entonces, te invito a profundizar este tema, a dejarnos en los comentarios algunas preguntas que te surjan después de esto. Te invito también a seguirnos en redes donde allí vamos a estar hablando mucho más de estos temas. @TraffickerPro, en mi caso soy @JuanConnection. Te agradezco mucho por la atención, te agradezco mucho por estar aquí viendo este tema que es bastante interesante y como te digo, te invito a comentar si tienes alguna duda y nos vemos en el siguiente capítulo de Traficast.